Había un ateo dando una conferencia en un gran auditorio y después de haber finalizado su discurso acerca de defender que Dios no existe, invitó a cualquiera que tuviera alguna pregunta a que subiera a la plataforma. Después de unos momentos, un hombre que había sido bien conocido en ese lugar por su embriaguez a las bebidas alcohólicas, pero que había sido salvado recientemente por la obra de Cristo, aceptó esa invitación, subió a la plataforma y sacó de su bolsillo una naranja y comenzó a pelar la naranja. Este ateo de la conferencia le pidió que hiciera la pregunta, pero el hombre no respondió nada y continuó pelando la naranja. Cuando terminó de pelar la naranja y se la comió, se dirigió al ateo que daba la conferencia y le preguntó: ¿estaba dulce o agria? Este ateo le respondió y le dijo: no me digas tonterías. ¿Cómo puedo saber el gusto si no lo he probado? Entonces este hombre le respondió: ¿y cómo puede saber usted algo de Cristo si no lo ha probado? Si no lo conoce. Y el mundo sigue teniendo esta tendencia de tener su opinión acerca de Cristo sin conocerle. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos la conversación de Jesús con una mujer que no conocía a Cristo y tenía su idea acerca de Cristo. Ayer estábamos repartiendo los folletos en los buzones de este barrio y salió un vecino de un bloque y al darle el folleto, el hombre decía: ah, claro, Jesús fue al desierto con Alá para aprender de Alá. Y Samuel y yo, que estábamos juntos repartiendo, y después de haber respondido al hombre que eso no está en la escritura, después íbamos los dos asombrados diciendo: hay que ver las ideas que tiene la gente, el mundo. Claro, este hombre, cuando le dijimos la Biblia no dice eso, su respuesta es: claro, la Biblia no lo dice, pero eso es la verdad. Y aunque el mundo sigue teniendo esta tendencia de rechazar a Cristo, a quien no han conocido, ya que confían en sí mismos, hermano, también los creyentes en muchos momentos de nuestra vida vivimos como si no conociéramos a Cristo. No es solamente los inconversos que rechazan a Cristo al quien no conoce. En ocasiones nosotros se nos olvida quién es ese Cristo quien nos ha salvado y por tanto nuestra vida carece de piedad y de obediencia a su palabra. Esta es una de las formas en que la mujer samaritana responde a Jesús en su conversación. Mira lo que dice Juan capítulo 4 y cómo esta mujer rechaza a Cristo con argumentos en el que niega la capacidad que Cristo tiene para cumplir su palabra. Dice desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 14. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conoces de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. En esta mañana vamos a observar una de las características de Cristo como el Salvador del mundo. Esta es la idea principal de esta escena.
Lo encontramos de esta escena desde el versículo 1 hasta el 42, donde termina presentando la idea principal. En el versículo 42, los hombres samaritanos que creyeron en Jesús le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es, en verdad, el Salvador del mundo. Y esta es la idea principal, lo que Juan, movido por el Espíritu Santo, está enseñándonos en este pasaje, que Jesús es el único, en verdad, el único Salvador del mundo. Estamos estudiando esta cena y hemos dividido la cena en 3 conversaciones. La conversación que Jesús tuvo con la samaritana. Aquí encontramos esta enseñanza, que Cristo provee salvación para todo el mundo, desde el versículo 1 al 30. Cristo provee salvación para todo el mundo. Ahí el énfasis de esta primera parte es presentar las características de Cristo. La mujer samaritana tiene una idea acerca del Cristo y una idea acerca de ella y su relación y su necesidad de Cristo. Así que en estos versículos encontramos que Cristo provee salvación por su calidad, por quien es Él. Y ahí estamos estudiando estas 9 características de Cristo. En segundo lugar, la segunda parte de este texto la vemos en la conversación de Jesús con los discípulos. Recuerda ahí en los versículos 31 al 38, los discípulos se alarmaron, se escandalizaron porque hablaba con una mujer. Y en estos versículos encontramos que Cristo siembra y cosecha en todo el mundo. Siembra y cosecha en todo el mundo, algo que los apóstoles necesitaban conocer y aprender, que Cristo es el Salvador de todo el mundo y Él va a sembrar y vamos a cosechar salvación en todo el mundo y no solo en los judíos. En tercer lugar, la conversación en esta escena se muestra de Jesús con los samaritanos, los hombres, que vinieron a Él por testimonio de la mujer. Y Cristo ahí nos está mostrando que Él enseña y es creído en todo el mundo. Que Él enseña a todo el mundo y es creído en todo el mundo. Así que estamos en esta primera parte, versículos del 1 al 30, donde la conversación de Jesús con la mujer samaritana es un ejemplo de las diferentes formas en las que los inconversos rechazan a Cristo. Es un ejemplo de las diferentes maneras en las que los inconversos rechazan a Cristo como Señor y Salvador. Debemos recordar una cosa. Juan escribe, movido por el Espíritu Santo, y todo lo que escribe es palabra que ha salido de la boca de Dios. No solo Juan tiene la intención de enseñarnos lo que la mujer samaritana aprendió de Jesús, sino que Juan nos enseña además lo que debemos aprender el lector de toda la situación, incluso detalles que la mujer no aprendió, no supo. Así que cuando tú y yo leemos el Evangelio de Juan, debemos observar el aprendizaje o la enseñanza que Juan, movido por el Espíritu Santo, nos quiere dar a nosotros de esta situación, sumada con la enseñanza que la mujer samaritana está recibiendo acerca de su conversación con Cristo. Por eso esta primera parte, como hemos dicho, estamos aprendiendo 9 características de Cristo como aquel que provee salvación a todo el mundo sin distinción. Estas características de Cristo como Salvador no solo son rechazadas por los incrédulos, sino que son olvidadas por los creyentes. Lo vuelvo a repetir. Estas 9 características no solamente son rechazadas por el incrédulo, sino que también son olvidadas por nosotros los creyentes. Y por eso es necesario no solamente conocer esto para salvación, sino para nuestra vida cristiana, para nuestra santificación. No solo tiene el propósito de traer argumentos a los inconversos para que crean en Cristo, sino también recordar a los creyentes que sigamos confiando y dependiendo de nuestro Salvador por sus características únicas. La primera característica, y solo un repaso rápido, Cristo se muestra aquí como el soberano. ¿Recuerda que Él dirige su ministerio? ¿Recuerda que Él podía ir a Galilea por otro camino donde los judíos hacían? Pero Él dijo, el texto dice que tenía que pasar por Samaria. Y no era una necesidad del camino que estaba libre porque había atasco por otro lado, sino porque tenía un encuentro preparado soberanamente.
Eso nos recuerda que nuestro Salvador es exaltado por su soberanía, salvando soberanamente ¿a quién? A los que nosotros llegamos a convencer, a los que nosotros llegamos a esclarecer en su mente esta verdad, a los que nosotros llegamos a seducir o atraer por medio de actividades. No, a los que Dios soberanamente ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que vengan a Cristo, al conocimiento de la palabra de Cristo, y para que habiendo nacido de nuevo puedan creer y arrepentirse y ser reconciliados con Dios. Y esa es la obra del Cristo, ¿quién? Del Cristo soberano. Cristo es soberano. No predicamos a Cristo pensando que la eficacia del evangelismo va a depender de algo que hay en nosotros. Cristo, escucha, no necesita nuestra eficacia para salvar a los que Él ha escogido. Él los va a salvar. Sí o sí, porque es soberano, pero Él lo va a hacer por medio de la predicación de su palabra. Y si no es por ti porque desconfía o no obedeces al mandamiento de predicar la palabra porque dices Dios los va a salvar soberanamente, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y estás perdiendo el gozo de la obediencia a la palabra de Dios y te estás exponiendo a la corrección de Dios. Así que Cristo es soberano. En segundo lugar, versículos de 5 al 8, Cristo es el Salvador humano. ¿Recuerda? Esas características de Cristo. Cristo no se sienta en el pozo cansado, simulando el cansancio. Él no pide agua porque simula o aparenta tener sed. Él, siendo Dios, se hizo hombre y tomó apariencia de carne, de debilidad, de pecado, sin haber pecado en absoluto. Él no heredó el pecado de Adán, ya que él fue concebido por la obra del Espíritu Santo, pero él es un perfecto mediador. ¿Por qué? Porque nos conoce perfectamente, porque vivió una vida perfecta, justa, obediente al Padre, y porque habiendo vivido esa vida justa fue a la muerte, a la cruz, para morir una muerte que él no merecía, sino en el lugar de los pecadores que habían de creer en él. Y tenemos un mediador que se compadece de nosotros, como dice Hebreos 4, alguien que conoce nuestra debilidad, que vivió como nosotros y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora, por medio de Cristo, podemos entrar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para recibir misericordia y ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque Cristo fue nuestro mediador. Es nuestro mediador porque es humano. Sin dejar de ser Dios, Él se hizo humano, añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. En tercer lugar, vimos que Cristo es el Salvador del mundo porque Él es misericordioso. Versículos 9 y 10. Recuerda que la mujer, cuando Jesús le pidió agua, ¿qué hizo la mujer? No vemos que el texto diga que se la dio. Al contrario, vemos en la conversación argumentos de la mujer para decir no tengo por qué dártela. ¿Tú qué haces pidiéndome agua? Si tú eres judío y los judíos y los samaritanos no se hablan, ¿cómo tú, siendo judío, me pedís a mí que te dé agua? Y se nos confirma que la mujer no le dio agua, ¿por qué? Porque Jesús le respondió que si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría, en contraste a lo que la mujer estaba haciendo. Así que el Señor es misericordioso, porque da agua de vida a aquellos que vienen a Él, y esa es una obra misericordiosa, algo que no merecemos. Él no está obligado a darnos el agua de vida, pero por misericordia nos la da. Por misericordia nos hace ver nuestra necesidad, nuestra sed espiritual, y podemos venir a Él, quien es misericordioso y no nos trata como nuestros pecados merecen. En esta mañana vamos a centrarnos en la cuarta característica. Cuarta característica de Cristo como el que provee salvación a todo el mundo sin distinción. Cristo es el Salvador capaz y supremo. Cristo es el Salvador capaz y supremo. Y son dos características en una. Son dos características en una, porque en medio de esa conversación estas dos realidades se mezclan. Observa los versículos 11 y 12. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo
y sus hijos y sus ganados? Esta va a ser la primera parte de estos dos versículos. En este versículo 11 y 12 encontramos la primera parte, la acusación. La idea equivocada de esta mujer samaritana. La idea equivocada, en definitiva, de los inconversos acerca de Cristo. Y la idea en la que tú y yo muchas veces se nos olvida acerca de Cristo. La respuesta de la mujer al ofrecimiento de Jesús diciendo, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua de vida, no responde la mujer con esa afirmación, dame el agua de vida. La mujer no responde creyendo la palabra de Jesús, sino ¿qué hace? Pone en duda su palabra. Pone en duda su palabra. Y la incredulidad en la que ella se muestra acerca de las palabras de Jesús, se muestra aunque ella sea una mujer respetuosa, educada. Mira lo que dice el versículo 11. Ella le dijo, Señor. Y cuidado, ahí la mujer no está reconociendo a Cristo como Señor. La mujer no está reconociendo a Jesús como el soberano del mundo, sino es un título que en ocasiones se tiene a alguien respetuosamente. Una manera respetuosa de tratarse. Así que la mujer, aunque es educada, muestra su incredulidad y pone en duda que la palabra que Jesús ha dicho sea verdad. Y observa que el punto de la mujer es poner en duda esa afirmación, en primer lugar, mostrando su incapacidad, poniendo en duda su incapacidad. La mujer pone en duda dos cosas. En primero, su incapacidad. Dice ahí en el versículo 11, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Es decir, no es fácil de sacar agua de este pozo. ¿Dónde pues tienes agua viva? No puedo creerlo. No es verdad lo que tú me estás diciendo. En base a lo que yo veo de ti, tú me estás ofertando algo que no eres capaz de darme. Y sabemos, hermano, que esto sucede en la historia. En la historia sucede que hay muchas personas que nos ofrecen cosas que no son capaces de darnos. En la vida, muchas personas buscan a alguien porque le promete darle algo que esa persona no es capaz de darle. Y muchas filosofías del mundo y religiones del mundo prometen algo que no pueden dar, menos la única religión verdadera, la única que viene del Dios verdadero, que tiene poder para cumplir lo que hace. Pero, ¿cuál es la respuesta del incrédulo? Pone en duda la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Versículo 11 dice ahí, no tienes con qué sacarla. Y es una afirmación en base a la opinión de la mujer. Observa esa palabra, que sacarla, en realidad en el original no tiene cubo. Debería traducirse, no tiene cubo. No tiene las herramientas para sacar el agua. Además, que sepa que este pozo no es cualquier pozo. Requiere una cuerda bien larga, no solamente un cubo, sino una cuerda. ¿Por qué? ¿Qué características tiene este pozo? El manantial está profundo. Hay que lanzar, y algunos dicen, por datos históricos, que puede que sea 30 metros de profundidad hasta que llega allí. Así que esta mujer sabe la dificultad de este pozo, sabe que es difícil sacar agua y no ve que Jesús tenga las herramientas necesarias para cumplir su palabra. Así que la mujer pone en duda las palabras de Jesús, quien le ofrece agua viva, porque piensa de un modo físico, humano. Ella, al igual que Nicodemo, no entiende las cosas. Recuerda que Nicodemo tampoco entendía lo que Jesús estaba explicando. Decía, ¿cómo es posible? Es imposible que un hombre, siendo ya viejo, pueda entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Y eso expresaba su incredulidad. No su falta de entendimiento, sino diciendo, no es verdad lo que tú nos estás enseñando, porque esto es imposible. Esta mujer expresa su incredulidad de este mismo modo, poniendo la mirada en las cuestiones físicas. Y lo que ellos están revelando es que no están entendiendo que su necesidad no es física, que su problema no es de la carne, su problema es espiritual. Y su problema no es temporal, su problema es eterno. Y solo Cristo puede satisfacer esta necesidad. Por eso en el versículo 11 termina con esta pregunta retórica. No una pregunta que quisiera saber, sino una pregunta que pone en duda
la veracidad de la palabra de Cristo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Si no es de este pozo, no la puedes tener de ningún lado. La mujer samaritana de algún modo está pensando, y esta parte que os estoy diciendo es un supuesto que uno puede imaginarse. Una mujer que sale de la ciudad a una hora en la que el sol pega fuerte y ninguna mujer va a sacar agua y viene a sacar agua allí a un sitio que cuesta trabajo hacerlo, ella sola, y ahora viene un hombre judío que me dice a mí que me va a dar agua con lo que esto me cuesta, con lo que cada día a mí me implica de sacrificio. No puede ser tan fácil. No sé si alguien te ha dicho algo así. Mira, para ser salvo debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. No tienes que hacer nada más, no se alcanza por algo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya ha hecho por ti. Arrepiéntete y cree en Cristo. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Eso está en la mente de esta mujer. ¿De dónde va a sacar este hombre la capacidad para cumplir su palabra? Y ella tiene solo ojos humanos para ver la capacidad de Jesús. Cree que Jesús es un hombre limitado. Y en muchas ocasiones este es el argumento de aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. Consideran a Cristo como mucho un hombre singular, como a alguien que no tiene poder para cumplir su palabra, como a alguien que murió por haberse enfrentado a los romanos, al sistema. Pero Cristo es mucho más que eso. Cristo es poderoso, hermano, y suficiente para cumplir su palabra, y no podemos poner en duda su poder. Por eso no solamente para el inconverso, ellos rechazan el poder que Cristo tiene para ofrecer vida eterna y salvación, sino que también, hermano, para ti y para mí se nos olvida demasiadas veces el poder que Dios tiene para cumplir su palabra. Si estuviéramos tan seguros del poder que Dios tiene para cumplir su palabra, estaríamos más dependientes de su palabra de lo que lo somos. Y me incluyo el primero, hermano. No es una posibilidad, es una realidad. Todavía no confiamos en el poder de Dios como debemos. Es más, en muchas ocasiones creemos que Dios tiene poder para hacer algo que Dios nunca ha dicho que va a hacer. Creemos que tiene poder para sanarnos y no nos sana, y entonces dudamos del resto de su palabra. Y hermano, debemos recordar que Cristo tiene poder ilimitado para hacer su voluntad. Y solo en Él debemos descansar. Y debemos confiar y estar satisfechos porque Él es el único que puede satisfacer nuestra necesidad. No solamente material, como hemos leído, que Él atienda a los pajarillos y a la hierba, y cómo no hará eso con nosotros, sus hijos, sino sobre todo espiritual, hermano. ¿En qué buscamos la satisfacción? El gozo. ¿Qué vamos a buscar para ocupar nuestro tiempo? En tantas cosas alejadas de Cristo, en tantas formas en contra de Cristo y su palabra. Así que Jesús le dijo a los discípulos, a aquellos que tienen confianza en ellos y sus capacidades y sus posiciones, ellos están lejos del reino de los cielos. ¿Recordáis cuando Jesús habló de que qué difícil es para un rico, ¿verdad?, entrar en el reino de los cielos? ¿Qué tiene un rico? Lo que diría el mundo es que el rico tiene dinero para hacer lo que quiera, ¿verdad? Con dinero lo puedes conseguir todo. Si Jesús fuera rico, en ese momento, alguien visualmente, humanamente, con recursos, no estaría allí solo. Tendría muchos sirvientes que estarían sacándole agua y no tendría que pedirle a una mujer. Así que Jesús, cuando enfrenta esta realidad de que aquellos que tienen puesta su confianza en su riqueza y en lo que ellos pueden alcanzar con ella, están alejados del reino de los cielos, ¿qué respondieron los discípulos? Entonces, ¿quién puede salvarse? Qué fuerte, ¿verdad? Que los discípulos mismos hablan con su boca que la salvación tenga algún aspecto de nuestra capacidad, de nuestros recursos, y que la salvación puede adquirirse en una mezcla entre lo que Dios hace y lo que yo hago. Jesús respondió a esa pregunta en Marcos 10, 27. Jesús, mirándolo a los discípulos cuando dicen ¿quién puede salvarse?, le dice algo importantísimo que tiene que ver con lo que esta mujer rechazaba acerca de Cristo. Para los hombres es imposible,
¿Qué es imposible para los hombres? La respuesta a la afirmación de los discípulos. Para los hombres es imposible salvar por medio de sus habilidades, sus capacidades, por ellos mismos. ¿Pero qué? Pero no para Dios. Para Dios no es imposible salvar. Para Dios no hay nada imposible para cumplir su promesa de salvación. Y esta mujer samaritana puso en duda que Dios pudiera, que Cristo allí, un hombre judío, pudiera cumplir la palabra de darle agua de vida. Pero a nosotros también se nos olvida en nuestra vida que Dios pueda mantenernos con la fe suficiente para seguir creyendo. Que Dios pueda sostenernos en nuestras debilidades para seguir creciendo en confianza en Dios. Que Dios pueda satisfacer nuestras necesidades más básicas. Y ponemos en duda que para Dios todo sea posible. Y termina esa frase de Jesús en Marcos 10:27. ¿Por qué para Dios es posible salvar a los hombres? ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Y esto tiene que ver con la esencia de Dios y la esencia de Cristo. Aunque Cristo está en la humanidad, aunque ha tenido la naturaleza humana, aunque es humano, tiene sed, está cansado, necesita sentarse, necesita ser provisto de alimento, por eso los discípulos van a comprarlo. Cristo no dejó de ser Dios. Y cuando Cristo dice que te va a dar el agua de vida, no puedes poner en duda que tiene poder para hacerlo. Así que solo Dios puede salvar. Solo Dios nos da una salvación eficaz, provista por Dios. No es una obra conjunta en la que colaboramos. Cristo no hizo posible la salvación para que ahora nosotros podamos colaborar con nuestra fe. No. Cristo hizo realidad la salvación. Escucha, hermano, Cristo no hizo posible la salvación. Cristo nos salvó eficazmente. Hizo la obra en la que la salvación fue una obra eficaz. Por eso Él no murió por todo el mundo, potencialmente, pero eficazmente por los que creen en Él. Sino que Él murió por todos los que creen en Él. Así que Cristo tiene poder, aunque se puso en duda por esta mujer. Pero la mujer no solamente puso en duda el poder de Cristo, su capacidad, sino que puso en duda su supremacía, su autoridad, quién es, si es suficientemente grande, importante. Obsérvalo en el versículo 12. La segunda duda de esta mujer que muestra su incredulidad acerca de Cristo. No espera que responda Jesús, ¿verdad? Sino con la misma idea no eres capaz de darnos lo que promete. Ahora continúa con la idea y habla con esta pregunta retórica. Versículo 12. ¿Acaso eres tú? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Mayor. Esa es la palabra clave que debe observar. Aquí está la fuerza del argumento de esta mujer. ¿Eres tú mayor que Jacob? Además, Jacob, que es nuestro padre. Además, Jacob, que nos dio el pozo. Es un pozo del cual yo estoy sacando agua, pero que ya bebieron ellos y sus hijos y sus ganados. Y nos ha dado un pozo que ha durado por siglos. ¿Tú eres mejor que él? La pregunta no es por saber si sí o si no, sino para decirle, mira, no puede ser, tú no eres mayor que Jacob. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Quién crees que eres? Yo no puedo considerarte mejor que Jacob. No puedes pensar que tú tienes agua en otro sitio mejor que este pozo. Y la mujer samaritana está aferrada a los méritos del hombre, a aquellos antepasados que proveyeron de recursos. Ella está mirando al pasado y mira a Jacob, de quien ellos, en realidad por ser samaritanos, no son descendientes, pero confían y piensan que tienen derecho por ser parte de los descendientes de Jacob. Pero Juan, recuerda que Juan está escribiendo no solamente lo que samaritana está aprendiendo de Jesús, que Juan tiene el propósito para que tú y yo, que leemos este texto, aprendamos algo más de lo que la samaritana aprendió. Y es que Juan hace un énfasis sobre Jacob en este texto. No es la primera vez que aparece
a Jacob, ¿verdad? Si lo miras más atrás, en el versículo 5, dice que llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Así que ya Juan está preparando al lector para que sepa que el lugar donde allí estaba Jesús, Jacob era alguien importante. El hombre es importante. La herencia del hombre, los méritos del hombre es lo que aquí se valora. Y esto no solamente lo defienden los incrédulos, hermanos. A nosotros se nos levanta eso en nuestra vida. Queremos enfrentar la enfermedad, la debilidad, los temores, la lucha en nuestras fuerzas. Así queremos. Confiamos en nosotros, más de lo que debemos. Es más, confiamos en otros cuando ya nosotros hemos decaído y buscamos a otros. Y esto es lo que estaba pasando allí, es lo que tú y yo debemos recordar. Que Jacob no era nadie, que nadie está por encima de Cristo, que no debemos poner en duda la supremacía de Cristo, que nadie tiene el honor que Cristo tiene, ni siquiera los pastores, ni los que vieron a Cristo, ni los apóstoles, nadie está al nivel de Cristo. Nuestros ojos no pueden estar puestos en los hombres, como estudiamos el domingo pasado, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia única. La iglesia de Cristo pertenece a Él, solo a Él. Y por eso, cuando dice esta mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La conversación se centra en quién es mayor. ¿Quién es mayor? ¿Tú o Jacob? Y hay argumentos. Jacob no lo dio. Jacob es nuestro padre. Jacob dio de beber y continúa dándonos de beber. Pero esta mujer ignora quién sostuvo a Jacob. ¿Por la mano de quién Jacob vivía? ¿O recuerdas que la madre de Jacob tenía capacidad para tener hijos o no? Pues claro que no. Y es más, ella tenía una lucha en su vientre con dos gemelos y fue Dios quien dijo, el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Jacob no lo merecía, no era el primogénito. Aunque hubo lucha en esa familia, aunque hubo ahí muchos encuentros, muchos problemas, lo que vemos y lo que debemos observar en el texto bíblico en Génesis es que es Dios quien está proveyendo y cumpliendo sus promesas. Providencialmente, Él salvó a Abraham y Él dio promesas a Abraham y Abraham pecó y Dios continuó siendo fiel a sus promesas porque no eran promesas en base al mérito de Abraham, sino a la gracia de Dios. Isaac pecó. Isaac recibió las promesas que Dios le dijo a su padre Abraham. Isaac pecó y Dios continuó siendo fiel a las promesas. Y no digamos Jacob. Claro que sí. Jacob no fue mejor que Abraham y que Isaac, sino que él estaba siendo usado por Dios para recibir las promesas que Dios había dado, incluir que básicamente, principalmente, la bendición de la salvación por medio de la simiente, por medio del que vendría de su simiente. Así que lo que Jacob hizo, Abraham hizo, Isaac hizo, Moisés hizo, los apóstoles hicieron, no merecen que nosotros pongamos la mirada en ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién está al control? ¿Quién está capacitando? ¿Quién está dirigiendo a todos esos hombres? El Señor soberano, el supremo. Y nadie hay como Él. Hermano, Hebreos capítulo 11, encontramos ahí un testimonio de la fe que Dios da a hombres débiles, ¿verdad? Y mujeres creyentes. Y no es el capítulo de los héroes de la fe. De nuevo, no hay héroes de la fe. Ningún creyente es un héroe. Es la fe soberana de la gracia y la misericordia de Dios, del supremo Dios, quien ha tomado a pecadores indignos y los ha guardado, los ha fortalecido por medio de la fe que Dios provee. Dios no probó a Abraham cuando le pidió a Isaac para sacrificarlo. La prueba de la fe es para que Abraham supiera qué tipo de fe Dios le había dado. Una fe que va más allá de la muerte.
Y dice Hebreos capítulo 11 que Abraham recibió a Isaac de entre los muertos figuradamente porque sabía que Dios tenía poder para resucitar a su hijo y cumplir las promesas. Esta mujer tiene puesta la mirada en el hombre. Y tú y yo, si hemos sido salvados de esa condición, de tener puesta la mirada en nosotros, en el humanismo, en el hombre, en el poder del hombre. Somos los mejores en la creación y podemos solucionar nuestros problemas. Y de ahí nos ha salvado el Señor por gracia, nos ha llevado a Cristo, pero todavía nuestra mente es necesitada ¿de qué? De ser renovada. De ser renovada, porque nuestra carne, nuestra tendencia pecaminosa todavía le dice a nuestra mente, bueno, tú puedes esto, tú puedes enfrentarlo y poner la mirada en los hombres en lugar de exaltar a Cristo. No solo la mujer pone en duda la capacidad de Jesús para proveer agua de vida, sino que confía en el hombre para proveer de sus necesidades. Así que si no confías en Dios, la alternativa ¿cuál es? Confías en el hombre. Eso es lo único que te queda. Confías en Dios o confías en el hombre. La mujer hace referencia a esa capacidad de Jacob, la supremacía, enfatizando ese verbo, ese acto que Jacob hizo. Dice el versículo 12, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio? ¿Fue él el que nos dio? Y la mujer exaltó a Jacob como el hombre que realmente nos provee de agua suficiente por siglos y siglos, sustentando generaciones posteriores hasta este momento. Y ahora vienes tú, un hombre desconocido cualquiera, que me ofrece agua de vida. ¿Y de dónde la vas a sacar? Y la mujer le dice, el listón está alto, ¿eh? Jacob, ¿tú eres mayor que Jacob? Así que ella piensa que todo lo que ha recibido de Jacob lo ha recibido por los méritos de Jacob. Considerar a Jacob como un hombre eminente y honrar a Jacob con esa eminencia está menospreciando a Cristo, quien es el único en eminencia, en gloria. ¿De quién es el mérito del pozo de Jacob? ¿De quién procede realmente lo que recibimos hoy o lo que hemos recibido de herencia de nuestros antepasados? ¿De quién es mérito todo lo que tú puedas estar aprendiendo de la palabra? ¿De quién? ¿En quién vas a tener puesta la mirada? ¿En los hombres o en Dios? No fue así con Jacob, que en Génesis 32, versículo 9, Jacob oró al Señor justo antes de encontrarse con su hermano Esaú y tenía miedo de que Jacob lo matara o cómo iba a responder su hermano Esaú. Así que Jacob oró así a Dios y dice, Génesis 32, 9 y 10. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Que alguien tenga la confianza en Jacob no significa que Jacob era alguien que buscaba ser honrado. Jacob mismo estaba orando y estaba diciendo que todo lo que él tenía era de quién. La prosperidad que Dios le había prometido, le había dado. Por la misma base que lo dio su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Por la gracia y la misericordia. Porque dice el versículo 10, indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado con tu siervo. Así que Jacob reconoció a Dios y alabó a Dios por ser quien le hizo prosperar, quien le dio el pozo, le dio ese terreno, le dio vacas, le dio prosperidad, familia, y llegó toda esa estirpe y todas esas bendiciones. Y el Dios que proveyó a Jacob estaba siendo menospreciado debajo de Jacob. Y eso nos pasa, hermano, a ti y a mí. Cuando ponemos la en el hombre y no en Dios, que usa a los hombres para nuestro bien, para nuestra bendición. En Génesis 35, versículos 9 al 12, Dios confirma la bendición con Jacob. Más adelante le dice que igual que engrandeció a sus padres Abraham e Isaac, lo iba a engrandecer a él. Génesis 35, del 9 al 12. Todo lo que Jacob tenía no fue por mérito de Jacob, sino por la gracia y misericordia de Dios. Al cumplir con fidelidad el pacto que hizo con Abraham. Pero después el hombre se aferra a los méritos del hombre. ¿Eres tú mayor que Jacob? ¿Es Cristo mayor que Jacob?
Aunque no lo vemos con cubo y con cuerda para sacar agua de ese pozo, Cristo es mayor. Aunque en ocasiones vemos que la cosa está tan negra y no entendemos los propósitos de Dios, que buscamos nuestra confianza en otras personas o en otras cosas, Él es mayor que todo y tiene poder para cubrir nuestra necesidad y cumplir su palabra verdadera. Esta es la cuestión en el corazón del hombre. ¿Quién va a ser mayor? Es la pregunta que debemos responder continuamente, adecuadamente, para ser saciados. Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él. Y esa mujer no sabía quién era. Esa mujer no tenía la conciencia adecuada de quién es Cristo, de quién es Dios. Y ve a Dios como un instrumento para recibir lo que ellos quieren. En ocasiones nosotros también vemos a Dios como instrumento para recibir lo que nosotros deseamos. Pero Dios no es un instrumento, hermano. Dios no está para cumplir nuestros deseos. Al contrario, hemos sido salvados para que vivamos para cumplir los deseos de Dios. Y para confiar y saber que cuando Él nos promete agua de vida, tiene poder y es soberano para cumplir esa promesa. Observa lo que dice el autor de Hebreos acerca de Cristo en comparación con Moisés. Hebreos 3:3. Porque Él, y ese Él, es Cristo, en el contexto anterior, Él ha sido considerado digno de más gloria que ¿quién? Moisés. Así que ya no estamos hablando de Jacob, estamos hablando de alguien que según los judíos era mayor que Jacob incluso. Moisés, que está por encima, el que nos dio la ley, nuestro mediador, el que estuvo en el monte y habló cara a cara con Dios. ¿Quién va a ser mayor que Moisés? El autor de Hebreos dice, Cristo es mayor que Moisés. Y pone un ejemplo, una comparación para que lo entendamos. Así como, esta es la comparación, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Esta es la lógica que el autor utiliza, que el Espíritu Santo mueve al autor para explicarnos que no es lógico que pongamos nuestra mirada en el hombre en lugar en Dios. Que exaltemos al hombre por encima de Cristo. ¿Por qué? Porque quien recibe la gloria de una casa tan bella, tan bonita, no es la propia casa. ¿Cuál es el principio de esa comparación? La casa no se hizo a sí misma. La casa no tiene mérito, la casa es resultado del que la construyó. Así que cuando se ve una casa preciosa, ¿le dan el premio a quién? ¿Le dan la valoración a quién? ¿De quién habla esa casa? Del constructor, que tenía sabiduría y capacidad para diseñar, construir y mantener una casa en esa belleza. Pero así es nuestra tendencia con Cristo. Terminamos de evangelizar ayer y somos indignos. Terminamos de obedecer al Señor y decimos no merecemos la gloria porque somos siervos inútiles, que hemos hecho lo que teníamos que hacer por la fuerza, el poder y la gracia que Dios nos ha dado. O ponemos la mirada en otros. Y Cristo es el único Salvador del mundo por su poder y su eminencia. Lutero no te salvó. Calvino no te salvó. MacArthur tampoco te salva. Ningún maestro de la ley te salva, ni el pastor de esta iglesia salva a nadie. Por eso nadie merece ni siquiera acercarse al lugar donde Cristo solamente está. Así debe ser nuestra vida, hermano. Y así debemos predicar el Evangelio. Sabemos que no hay Evangelio si pones a Cristo y a la Virgen María al lado, ¿verdad? Eso no es el Evangelio. Y nosotros, como no tenemos ídolos de madera, pues pensamos que no podemos poner a nadie al lado de Cristo. Pero no es así, no es así. Todavía tenemos esta tendencia natural de descuidar la posición que Cristo merece en nuestra vida. Así que Jesús responde y terminamos con la respuesta de Jesús. Es tremenda la respuesta de Jesús. Daría para otra predicación, pero vamos a cerrarla aquí para el domingo que viene, si Dios quiere, hablar de otra característica. Pero mira lo que dice el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, no sabes con quién hablas, ¿no? Eso es lo que yo hubiera respondido. Estudiando el texto es lo que digo, hay que ver cómo el Señor tiene misericordia y paciencia. No saca el látigo, ¿verdad? Y le pega ahí un trancazo por las barbaridades que está diciendo. Hemos leído en el Salmo 30, versículo 5, que su juicio no dura para siempre, pero sus beneficios son eternos. Y Jesús muestra aquí compasión
y misericordia con esta mujer en esta respuesta. Le dice, versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Para estudiar el texto bíblico debe observar lo que el texto dice y ver la importancia de las palabras y qué está diciendo, lo que dicen las palabras y lo que significa el texto. Así que observemos por un momento que Jesús responde con un contraste. Jesús va a traer una respuesta no defendiéndose, sino trayendo una verdad por medio de un contraste que esta mujer debe considerar. Y el contraste la observa en el versículo 14, ¿verdad? Empieza diciendo, pero él que. Así que hay un contraste y hay dos detalles que se contrastan claramente. Dos detalles, dos verdades que se contrastan y que debemos reconocer si estamos menospreciando o poniendo en duda la palabra de Dios. El primer contraste es el contraste del agua. Jesús aclara a la mujer que no se refiere al agua física del pozo de Jacob. Esa agua física solamente puede sacarse ahí, sino que él está hablando de un agua que tampoco va a venir de otro pozo, sino de Cristo mismo, de su persona. Así que lo que le está diciendo a la mujer es que este agua es material, física, pero yo te estoy hablando de algo mayor, de una realidad espiritual. Tú tienes una necesidad espiritual que solo yo puedo satisfacer. Beber del agua que Cristo te da, ¿qué significa? Poner confianza en la persona y la obra de Cristo, con una fe arrepentida y en reconocimiento de que solo en Cristo podemos ser reconciliados con Dios y librados de la condenación. Y ese es el contraste que refleja la importancia de la necesidad espiritual por encima de la necesidad física. El contraste del agua muestra que no podemos estar centrados en nuestras necesidades materiales, ya que las espirituales son más importantes. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lo que hemos leído en esta mañana en Lucas 12. Buscad el reino de Dios. Esto es una obra espiritual, una realidad espiritual. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios para poner en práctica en nuestra vida. Y todo lo demás, ¿qué dice? Os será añadido, vendrá, el Señor os lo dará. ¿Por qué? Porque es más importante que lo espiritual que lo material. Y eso es lo que esta mujer debía comprender. Debía dejar de poner su confianza en el agua que proviene del hombre, en las capacidades del hombre, o en su capacidad como mujer autosuficiente. No necesito hombre para que me saque agua de este pozo. Soy una mujer empoderada. No. Jesús le dice, tú tienes una necesidad que solo yo puedo saciar. Es el agua de vida. Y por eso el hombre debe abandonar la confianza en su propia capacidad, lo cual eso es realidad de incapacidad y corrupción, y venir humillado a Cristo, el único que puede darnos agua espiritual, agua de vida espiritual. ¿Cuál es ese agua espiritual? El agua del Espíritu Santo, como veremos a continuación. Porque el segundo contraste es el resultado, los efectos del agua. Todo el que beba de este agua, ¿cuál es el resultado? Volverá a tener sed. Así que no va a saciar por completo su sed para siempre. Tendrá que volver a este pozo otra vez, al día siguiente. Cuando se acabe el agua de este pozo, o en tu casa vas a tener que venir a este pozo. Este pozo no te va a dar el agua eficaz para siempre. Pero el contraste, ¿cuál es? Dice el versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré, ese es el énfasis que hemos hablado antes del tipo de agua. Ahora viene el resultado. No tendrá sed, ¿cuándo? Jamás. Jamás. Y habla de la eficacia de ese agua. Por supuesto, no estamos hablando de sed física. Estamos hablando de necesidad espiritual eficaz, completa. No hay eficacia en la confianza del mérito del hombre, sino que fuera de Cristo solo hay insatisfacción. Fuera de Cristo nada más que hay necesidad no satisfecha. El contraste está en el resultado eficaz para todo aquel que viene a Cristo.
con la fe para satisfacer sus necesidades espirituales, de salvación y de gozo permanente, duradero. No tendrá sed jamás, sino sed de gozo, de satisfacción, de propósito en su vida, el gozo de saberse amado y pertenecer a la familia de Dios, el gozo de la vida eterna, de la esperanza, de la confianza en la presencia de Dios en nuestra vida en cada momento, en saber que Dios tiene propósitos para nosotros. La eficacia de Cristo satisface toda nuestra necesidad espiritual. Y si lo creyéramos siempre, no estaríamos yendo a cisternas rotas de nuevo en momentos de nuestra vida. La respuesta es la conversión espiritual. Es lo que Jesús está diciendo. Mira lo que dice ahí. ¿Cómo puede Cristo satisfacer la sed espiritual de manera que el hombre que viene a Él con fe arrepentida no vuelva a tener? Por la transformación espiritual. Observa que lo dice el texto. No tendrás sed jamás. Y aquí el contraste o la razón, el modo, la manera en la que Dios va a hacer esto, se convertirá en Él. Se convertirá en Él. Será una fuente de agua viva. Ahora no tendrá necesidad, sino que ahora Él será la fuente para llevar esta agua viva del Evangelio a otros. Ahora Él traerá consuelo al hermano cuando está en necesidad. Ahora Él estará guiado por la palabra de Dios. Ahora no tendrá necesidad, sino que ahora ha experimentado una transformación espiritual por la presencia del Espíritu. Mira lo que dice el capítulo 7 en este mismo Evangelio. Capítulo 7, versículo 37 dice: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, y escucha hermano, esto ya no era una conversación con la samaritana, ¿verdad? Esto ya era un mensaje que por repetición era el centro o uno de las formas en la que Jesús predicaba repetidamente. Y dice, exclamó a gran voz, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esos ríos de agua viva? El texto lo explica, que dice el siguiente versículo. Pero él decía esto del Espíritu. El Espíritu Santo, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y esta es la explicación de Juan escribiendo, explicando ese texto, esa predicación. Así que Dios ofrece, Cristo ofrece, que todo aquel que tiene sed de salvación, necesidad de salvación, aquel que pobre de espíritu, aquel que reconozca su pecado, su deuda con Dios, aquel que necesite el propósito de su vida, saber que ha sido salvado por un Dios creador y reconciliarse por causa de su pecado, el único camino es Cristo. El agua que Él le provee va a ser un agua que satisface por completo nuestras necesidades. La obra del Espíritu Santo va a producir en nosotros mayor fruto progresivamente, para que otros puedan escuchar de este agua y para que nosotros podamos llevar este mensaje a los que tienen sed. Así que Cristo no es cualquiera. Cristo no es cualquiera que ofrece algo pero no tiene poder para dar lo que cumple. Cristo es poderoso, sin límite para cumplir su palabra, sus promesas. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Necesitamos seguir creciendo en este conocimiento o ya es suficiente? Y Cristo no solamente es poderoso, sino que es eminente. Está por encima de cualquier hombre, cualquier idea, cualquier persona, cualquier religión, cualquier filosofía. Cristo es la verdad. Y si rechazas a Cristo, rechazas a Dios y la verdad, y rechazas el agua que Él solo te puede dar. Terminamos con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Y pasan los siglos, y pasan los años, y pasan los tiempos hasta tiempos que todavía no han llegado. Y eso es lo que Apocalipsis hace, presentarnos a Cristo, es la revelación de Cristo. Eso es lo que significa Apocalipsis. No los eventos futuros, sino la revelación de Cristo. Y Cristo es revelado en el presente, en el pasado y en el futuro. Y en los hechos futuros, Cristo mostrará su soberanía y su poder.
Dice el capítulo 7, versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda la lágrima de sus ojos. Sus promesas van a perdurar hasta ese tiempo. Él continuará haciéndolo como lo ha prometido que lo esté haciendo ahora. No va a haber un momento en que Cristo se va a secar en su provisión, sino que Él continuará pastoreándonos y guiándonos a aguas de vida. Capítulo 21, versículo 6. Cuando ya el cielo nuevo y la tierra nueva están siendo creados y se describe esta realidad, esta eternidad, este futuro eterno, que todavía no ha llegado, pero es tan seguro como si lo pudiéramos ver. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Este es el anuncio que debemos continuar creyendo y continuar anunciando a los que tienen sed. ¿Estás sin rumbo? ¿Estás insatisfecho? ¿No sabes en quién confiar? Es más, sabes que Dios existe y lo estás rechazando en necesidad del agua de vida. Él es el que no cambia, el alfa y el omega, el principio y el fin, y gratuitamente da agua de vida a aquellos que creen en Él. Capítulo 22, versículo 1. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, día del trono de Dios y del Cordero. Porque Dios y el Cordero es el mismo Dios. Tienen un trono y Él provee de agua para todos los que vienen a Él. Al final, en el versículo 17 del capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa es la iglesia. Y el Espíritu Santo es la que mueve a la esposa a decir, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, ven. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Tan fácil? Sí, tan fácil y tan imposible para ti. Pero para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Así que, hermanos, adoremos a Cristo por su provisión de salvación a todos los que vienen a Él, de vida eterna, porque Él tiene poder. Él puede hacerlo, no pongamos en duda. Y además Él es eminente, supremo. Él está por encima de todo. Por eso debemos predicarle a Él y darle gloria a Él. Debemos recordar su poder, su testimonio y venir a su palabra confiados en que tiene poder para cumplirla. Hermanos, dejemos de mirar al hombre, a nosotros mismos, a la confianza del grupo. Estamos llamados a confiar en Cristo, que de Él recibimos el poder y la fortaleza y la gracia. No en el grupo de los que se conocen por una doctrina concreta, no en el grupo de los que creen en lo que enseña tal maestro concreto. Confiemos, dependamos, glorifiquémonos en Cristo. Hemos cantado que no valemos por nuestra posesión, ¿verdad? Y no me jactaré en el saber, ni en opulencia, ni en poder, sino que me jactaré en Jesús y en la obra de la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú eres el único Salvador del mundo y tu capacidad y supremacía es sin igual. Perdónanos cuando ponemos confianza en la carne, en otros hombres, o desconfiamos en el poder que tú tienes para cumplir tu palabra. Cuando buscamos ser satisfacidos en nuestro corazón, buscamos la satisfacción en las cosas que este mundo nos ofrece, en nuestras ideas, en las compañías, en las capacidades económicas, en, Señor, pertenecer a tu reino. Estar en tu familia no tiene comparación posible. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos ayude a seguir saciándonos del agua que es tu palabra, de que es tu espíritu, y que es el Evangelio de Cristo y la obra en nosotros. Que si hay alguien aquí sin Cristo, pero tiene puesta la confianza en la familia o en el grupo o en sus propias obras, Señor, le llamamos a que considere a Cristo como el único que puede satisfacer su necesidad de salvación. Ayúdanos a recordar esto en nuestra vida, Padre. Cuando somos débiles, cuando no podemos enfrentar las cosas que tú permites en nosotros, nos has dado gracia suficiente delante de tu trono por medio de Cristo, nuestro mediador. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.